¿Cuántos están alegres, hermanos, el día de hoy? Amén. Afuera está nublado, ¿verdad? Pero aquí brilla la luz del Señor. Amén. Eso es. Vaya abriendo su Biblia, por favor, allá en primera carta a los Corintios, capítulo 3, por favor. Vamos a estar en esta porción bíblica de la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 hasta el versículo 9. Y traje el día de hoy para ustedes, ¿verdad? Para iniciar una imagen, ¿verdad? Una imagen que está ahí, ¿verdad? En la pantalla. Ahorita la van a ustedes a mirar, ¿verdad? Y esa imagen representa a muchos de nosotros, ¿ok? Esa imagen representa a muchos de nosotros. ¿Alguien me puede decir que están viendo ahí arriba? ¿Un avestruz o una avestruz? Un avestruz. Depende, ¿verdad? Si es avestruz o avestruzo, ¿verdad? Bueno, ahí está la avestruz y esta representa en muchas maneras, gracias hermano, a muchos de nosotros, ¿verdad? Porque muchos somos así, ¿verdad? Como avestruces, en el sentido de que fíjese, cuando se trata de cosas dolorosas, ¿ok? Cuando se trata de cosas dolorosas o de problemas, muchos preferimos ir a meter la cabeza en un hoyo, ¿verdad? Escondernos, ¿no? De los problemas, muchos de nosotros. Somos del tipo de personas que, ¿sabes qué? Algo pasó, ¿verdad? Y ¿sabes qué? No quiero saber, no me digas nada, no oigo, ¿verdad? Hay gente así, ¿verdad? Que prefiere no saber acerca de los problemas. Hay personas, ¿verdad? Que están convencidos que a veces es mejor no saber nada, ¿verdad? Es mejor saber nada, ¿verdad? He conocido personas que, no, yo no quiero ir al doctor, pero te sientes mal. No, yo no quiero ir al doctor, ¿verdad? Y después ya los llevan al doctor, ya cuando salen, pues ya les dieron, ¿verdad? Un diagnóstico malo, ¿verdad? Y dice, mira, cuando llegué no tenía nada, ahora fíjate todo lo que tengo, ¿no? Entonces hay personas que prefieren, ¿verdad? No saber nada, ¿verdad? Dice, es mejor no saber nada. ¿Cuántos piensan ustedes que es mejor no saber nada? Fíjate, 2 que 3 sí fueron valientes y aceptaron, ¿verdad? La verdad, hermanos, fíjense, es de que es un mito, ¿verdad? Tanto es un mito, ¿verdad? Que las avestruces, no es cierto, las avestruces, ¿verdad? Yo le digo porque yo trabajo en el zoológico de San Diego y allá, hermanos, ¿verdad? Las avestruces, ¿verdad? Nunca meten, ¿verdad? Sus cabezas en un hoyo para protegerse, es algo irracional, ¿verdad? Muchos piensan que las avestruces, meten su cabeza ahí, ¿verdad? Para proteger cuando tienen miedo o cuando quieren protegerse de algún depredador o algo así. No es cierto, ¿verdad? Serían presa fácil. Lo que hacen a veces es meter tienen sus huevecillos dentro de un hueco en el piso y a veces los acomodan y todo eso, y por eso es de que hacen las avestruces a veces eso. Pero aparte de eso, las avestruces nunca meten, ¿verdad? Sus cabezas en los hoyos, ¿verdad? Y así como es un mito eso, ¿verdad? De que las avestruces, ¿verdad? Se refugien en un hoyo, tampoco es cierto, hermanos, que es mejor ignorar las cosas, ¿verdad? Fíjese, tarde que temprano nosotros tenemos que enfrentar la realidad de las cosas. No podemos quedarnos metidos, ¿verdad? En nuestra cueva o en nuestros hoyos, ¿verdad? No podemos vivir, hermanos, ¿verdad? Ignorando un problema. No podemos vivir evitando, ¿verdad? Confrontar algo. Es necesario, hermanos, ¿verdad? A ver esto, porque fíjese, hay muchas cosas que si tú las ignoras te hacen daño, ¿sí? Hay muchas cosas de que si tú las ignoras, te pueden acarrear problemas. Por ejemplo, déjeme decirle algo, ¿verdad? Que muchas personas prefieren no saber nada, ¿ok? Y son los problemas de la iglesia. A nadie le gusta ir a una iglesia donde, no es que ahí hay problemas, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Le digo una cosa. La realidad, ¿verdad? No quiero romperle, ¿verdad? Su bolita de cristal, ¿verdad? Pero la realidad es de que no hay iglesias donde no hay problemas. ¿Okay? Esta es la realidad. ¿Okay? En todas las iglesias que tú vayas a ir vas a encontrar algún tipo de problema. Tal vez llegues en un tiempo de paz, ¿verdad? Pero es posible que después empiece el paz, ¿verdad? O sea, así es, hermano, ¿verdad? Las iglesias, puesto que estamos compuestas de personas, ¿verdad? Pues a veces es problemático, a veces, ¿verdad? No me importa, ¿verdad? Si es una iglesia cristiana o cualquier tipo de lugar, de organización, de organismo en el cual está conformado por personas, tarde que temprano va a haber problemas. Así somos las personas, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo, de hecho, ¿verdad? Él sabía muy bien esto y por eso es de que escribe la carta a los Corintios. De hecho, el Nuevo Testamento, no sé cuántos de ustedes saben, tienen 27 libros. De los 27 libros, 13 de esos libros fueron escritos por el apóstol Pablo y en realidad no eran libros. Lo que se llaman epístolas o cartas que él envió a las iglesias. Ahora, de esas 13 epístolas que el apóstol Pablo envió a las iglesias,
Todas excepto una, Filipenses, ¿ok? Fue escrita como respuesta a un problema o una serie de problemas en las iglesias. Imagínese usted, en la Biblia, ¿verdad? Encontramos eso, que en las iglesias de ese tiempo del apóstol Pablo, la gente se peleaba y se discutía y entraban en problemáticas, ¿verdad? Que el apóstol Pablo trató a través, ¿verdad?, de estas cartas que conocemos como epístolas, ¿verdad? Entonces, es interesante mirar, ¿verdad? Primero a los Corintios, déjeme decirle que está escrito para hablarle a la iglesia que estaba en Corinto acerca de algunos problemas que había en esa iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Pues fue el que inició esta iglesia. Si ustedes quieren leerlo en su casa, ¿verdad?, apunten por ahí en sus notas Hechos capítulo 18 y ahí vas a encontrar tú, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo va a Corinto y él empieza a predicar, ¿verdad?, junto a un grupo de creyentes en Cristo Jesús y comienza, ¿verdad?, una iglesia ahí en Corinto, ¿verdad? Por lo tanto, vas a leer eso. El apóstol Pablo comenzó esta iglesia, ¿verdad? Y escribe, ¿verdad?, primero a los Corintios para tratar varios problemas en esa iglesia que él había dejado algunos años, ¿verdad?, atrás. Entonces él escribe porque escucha de los problemas y las situaciones que habían en esa iglesia. Había pues problemas de inmoralidad, habían problemas, ¿verdad?, desórdenes que se hacían en la iglesia, personas, ¿verdad?, que cuando se hacían creyentes, ¿verdad?, se divorciaban de sus esposos o esposas no creyentes porque decían, pues qué tiene que ver, ¿verdad?, la luz con la oscuridad, así que ya nos vemos, mi hijo, ¿verdad?, fue un placer haber estado casado contigo, y se separaban, ¿verdad?, para dedicarse a la iglesia. Y el apóstol Pablo trata ese y muchos otros problemas, pero uno de los problemas, ¿verdad?, que trató el apóstol Pablo fue el problema de la división entre los hermanos. Y sucedía, que había, ¿verdad?, entre los hermanos de la iglesia preferencias por ciertos líderes, ¿verdad? Unos se sentían más a gusto con un tipo de líder, ¿verdad?, otros con otro líder se sentían mejor, ¿verdad? Y entonces se hacía un tipo de disensión, le llama ahí el apóstol Pablo, o de división o peleas que estaban sucediendo en la iglesia. Vamos a leerlo, ¿ok? Así que abran su Biblia, por favor, primero a los Corintios capítulo 3, vamos a leer de los versículos 1 al 9. Ya saben cómo leemos la escritura. Yo comienzo leyendo la palabra de Dios. Si dejo una palabra fuera, usted la termina por mí para saber que vamos todos caminando juntos en la lectura bíblica. Así que de nuevo la escritura está en primera los Corintios capítulo 3. Vamos a leer solamente los versículos 1 al versículo 9, amén. Así que abran su Biblia, por favor. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Sí, cuando ya lo tengan, miren aquí arriba. Y quiero mirar a todos los pares de ojos para saber, ¿verdad?, que todos están listos y preparados para la lectura bíblica. ¿Estamos listos? Digan amén. Amén, eso es. Amén es decir, ¿verdad? Si es tu primera vez en la iglesia, no te sientas raro. Así decimos, ¿verdad? Sí, aquí en la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando decimos amén, es decir, si están listos, amén. ¿Ves? Les digo que así decimos. Bueno, dice así la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo le está hablando a los hermanos, a las personas de la iglesia. Y les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice. Y luego les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, ahí está el problema, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice la palabra del Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, dice el apóstol Pablo. Si el que planta y el que riega son iguales, dice, o son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué cosa? Edificio de Dios, dice la palabra del Señor. Ahora, aquí hay tres cosas, ¿verdad?, de las cuales tú no puedes ignorar acerca de la iglesia.
Hay tres cosas que tú no puedes, que no debes ignorar acerca de la iglesia. La primera es esta. Si estás tomando notas, escribe, ¿ok? La iglesia se trata de Cristo, ¿ok? La iglesia se trata de ¿quién? De Cristo, exactamente. De eso se trata la iglesia. Nunca se te olvide. Déjame decirte, esta es una lección importante, porque te voy a decir una cosa. La iglesia no se trata de los líderes, ¿ok? La iglesia no se trata de los líderes. Hay iglesias en las cuales los líderes, ¿verdad? Son personas prepotentes que se dan toda la importancia como si ellos fueran, ¿verdad? La última Coca-Cola en el desierto. Y hermanos, eso no está bien. Sí, deben los líderes, ¿verdad?, actuar con humildad, ¿verdad? Estamos, dice el apóstol Pablo, aquí para servir. No somos más que servidores, dice él. Somos servidores. Déjeme decirle una cosa, fíjese. Quienes ocupamos una posición de liderazgo en la iglesia, no ocupamos un puesto de poder, ocupamos un sitio de servicio. Déjeme leérselo una vez más, porque creo que me salió bonito, ¿verdad? Escuche, dice, quienes ocupamos una posición de liderazgo, no ocupamos un puesto de poder, sino un sitio de servicio. Somos servidores, hermanos, nosotros de los demás, ¿sí? No al revés. Hay lugares, hermanos, ¿verdad?, donde los líderes quieren ser servidos. Hay lugares, ¿verdad?, donde todo se trata acerca del pastor y sus 12 discípulos, ¿verdad? Y así es. Y la iglesia está acostumbrada a ser así, hermanos. Déjeme decirle, se la llevarán muy bien y todo porque ya los sometieron, pero déjeme decirle, hermanos, no se trata de eso la iglesia. La iglesia no se trata de los líderes. Jesucristo, hermanos, nos puso el ejemplo mismo. Vea cómo dice ahí Juan capítulo 13. Vaya por favor en su Biblia a Juan capítulo 13 y vea las palabras del Señor Jesucristo que les dice a los que vendrían a ser los líderes de la iglesia primitiva. Les dice ahí, fíjense, porque ejemplo os he dado, dice Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué había pasado? ¿Qué es lo que Jesús decía que ellos deberían de hacer? ¿De qué cosa les dio ejemplo Jesús? ¿Sabe de qué se trata esto? Se trata de ese momento en que Jesús dice que estaba él comiendo, atención, dice, dejó la cena, dice, dejó de comer para ponerse a lavarle los pies a los otros mientras comían. Imagínense. Vea la escritura cuando usted la mire, vaya y lea esa escritura en Juan capítulo 13, léalo completo en su tiempo y se va a sorprender de eso. Yo nunca lo había leído de esa manera. Y dice, él dice, dejando la cena, dice así. Dice, todos estaban comiendo, pero él se puso de pie, dice, y se puso una toalla, dice, y se hincó, y mientras ellos comían, Jesús les empezó a lavar sus pies. Por eso Pedro fue que le dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso, Señor? ¿Sabe que a mí también me hubiera impactado tremendo ver que yo estoy comiendo y alguien viene a lavarme los pies? Pero eso es lo que sucedió, hermanos. Vea cómo habla el Señor Jesucristo allá en Marcos. Vaya a Marcos, al libro de Marcos, por favor, y va a encontrar ahí cómo Él sigue dando lecciones acerca de cómo debe ser el liderazgo. Y dice Marcos capítulo 10, versículos 42 en adelante. Dice así la palabra del Señor, el Señor Jesucristo hablando aquí. Dice, mas Jesús llamándolos, ¿a quién? A los que serían los líderes, ¿verdad? Cuando Él ya no estuviera, los apóstoles. Dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, dice así. ¿Sabe qué es esto, hermanos? Apoderarse de ellos, esa someterlos pues a fuerzas, dice, ¿verdad? Dice, sepan ustedes de que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero dice Jesús, hey, así no va a ser con ustedes. Dice, así no será entre vosotros, dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, dice ahí. Hermanos, más claro, hermanos, no se puede. Un líder cristiano, hermanos, no se caracteriza por un látigo de autoridad, sino por una toalla de servicio, hermanos. Esa es la realidad. Cuidado, hermanos, con líderes, diáconos, pastores, hermanos, que tienden a ser así. Déjeme decirle, yo los he conocido. Aquí no, ¿verdad? Otras iglesias, ¿verdad?, diferentes que conozco, ¿verdad? Pero aquí no, ¿verdad? Allá otras iglesias.
allá donde yo he visto, hermanos, déjeme decirle, pastores bien tremendos, hermano, ¿verdad? No, cuidadito que algo esté mal, ¿verdad? Porque, hermanos, son personas así, ¿verdad, hermanos? Bien tremendos en su carácter, ¿verdad? No son nada amables, ¿verdad? Demandan las cosas, hermanos, ¿verdad? Y, hermanos, no debe ser así, hermanos, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? La iglesia, hermanos, no se trata de ningún individuo en particular, ¿ok? La iglesia, hermanos, ¿verdad? Me duele a mí decirlo, pero la iglesia no se trata del pastor, ¿ok? Hay gente, hermanos, que sigue pastores. Esto es cierto. Hay personas, hermanos, que siguen pastores. Hermanos, eso no debe ser así, hermanos. Nunca sigas a un pastor. Si vas a seguir a alguien, que sea Cristo. Pablo, hermanos, advirtió a Timoteo acerca de personas de este tipo, hermanos, y vea cómo le habla ahí en segunda de Timoteo capítulo 4, ahí está en la pantalla, segunda de Timoteo capítulo 4 en el versículo 3, el apóstol Pablo le dice, ¿verdad? Y advierte a Timoteo acerca de eso y le dice, fíjate, Timoteo, yo sé que no te la vas a creer, pero ¿sabes qué? Le dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si lo pudiésemos poner en otra palabra, dije, ¿sabes qué? Llegará el tiempo en que las personas no van a querer escuchar lo que dice la Biblia, sino que van a querer escoger maestros de su predilección. Van a querer escoger maestros que les hablen según sus preferencias personales. Habrá momentos, dice el apóstol Pablo, en el cual las personas solamente seguirán, ¿verdad?, a aquellos que hablen según sus gustos. Hay muchas personas, hermanos, que así escogen a sus iglesias, basados en la popularidad de su pastor. Si tienen un pastor popular, entonces ahí es donde van a ir, hermanos. Eso no está bien, hermanos. Tengo que decirlo, hermanos, ¿verdad? Aunque debemos de respetar a nuestros pastores, hermanos. Los pastores no somos más importantes que la iglesia del Señor. Y si es cierto, porque ponga a pensar, mire, digamos, una iglesia sin pastor, hermanos, ¿sigue siendo iglesia? Definitivamente. Pero, hermanos, ¿qué pastor puede ser uno que se dice pastor y no pastorea nada? ¿Se puede llamar pastor? Hermanos, nunca otorguemos, tú en lo personal, nunca otorgues un lugar de prominencia a algún líder o pastor, un lugar de prominencia que solamente Cristo se merece. La iglesia, hermano, se trata de Cristo y de nadie más, hermano. Ahora sí es cierto, ¿verdad? Tenemos un Dios, ¿verdad? Que es bueno, que es misericordioso, que es tierno y perdonador y amoroso y bondadoso. Todo eso es cierto, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? La Biblia también me dice que tenemos un Dios que es celoso, dice así. Ve cómo habla Éxodo 34 en el versículo 14. Vas a encontrar un versículo bien interesante porque ahí en Éxodo 34, 14 descubrimos un nombre por el cual Dios no es tan conocido, pero este es su nombre. Ve cómo dice Éxodo 34 en el versículo 14, habla de la siguiente manera: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, dice con D chica, ¿verdad? Y a veces hacemos de hombres dioses, los tratamos como si fuesen dioses a personas. Dice aquí, no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, ¿qué dice ahí? Celoso. Ahora ve usted cómo dice celoso, tiene una C mayúscula. Eso significa, hermanos, que nuestro Dios, ese es su nombre. Tiene un nombre que se llama, así como tú te llamas Juan y Margarita y Carlos, Dios se llama celoso. Qué tremendo eso, ¿no? Dice ahí, no te inclinas a nadie, dice, porque tienes un Dios, dice, celoso, cuyo nombre es celoso. Y luego dice, Dios celoso es, dice así la palabra del Señor, hermano. Por lo tanto, hermanos, ¿verdad? El Señor es un Dios celoso, ¿verdad? Dice Isaías 42:8, dice de la siguiente manera, dice, yo Jehová, dice, este es mi nombre, dice, y a otro no daré mi gloria, dice. Hermanos, en la iglesia toda la honra y toda la gloria son para Cristo, para Dios, para nadie más, hermanos. O sea, Dios es tan celoso que te está diciendo, fíjate, o soy todo para ti o no somos nada. O soy todo para ti o sabes que olvídate, no somos nada.
Pablo, hermanos, por eso está molesto con los hermanos de la iglesia a los corintios, ¿verdad? Está enojado con la iglesia de los corintios porque ellos están, hermanos, en este episodio que estamos viendo aquí, hermanos, ¿verdad? En esta panorámica, ¿verdad? Esta foto que nos presenta aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? De la iglesia de Corinto. Ellos están, hermanos, sobreenfocados en un líder. Están sobreenfocados, hermanos, en sus líderes humanos, en el liderazgo de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Y entonces, por eso el apóstol Pablo se enoja. ¿Cómo sé, hermanos, verdad, que se enoja? Pues porque les empieza a decir de cosas. Y ustedes son unos niños, somos inmaduros, incapaces, carnales. Está enojado Pablo, hermanos, con ellos. Se agarra diciéndoles de cosas, hermanos, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Vea ahí, véalo usted en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, está hablando Pablo, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no son carnales y andáis como hombres, dice así. El apóstol Pablo, hermano, les critica en 1 Corintios capítulo 3, el siguiente versículo les dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, es interesante, más adelante dice, ¿verdad? Como que algunos son de Cefas, dice también, ¿verdad? Entonces está diciendo el apóstol Pablo, ¿cómo que yo soy de Pablo y yo soy de Apolos y que yo soy de Cefas, ni que 8 cuartos? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué es eso? Dice, eso no debe existir en la iglesia. La iglesia no se trata de sus líderes, ¿verdad? Aquí habemos varios que predicamos, que enseñamos, que se nos perciben, ¿verdad?, como líderes en la iglesia, ¿verdad? Pero hermanos, qué feo eso. Imagínense, yo soy del hermano Cano, ¿verdad? Yo soy de los del hermano Cano, y yo soy del hermano Tec, ¿verdad? O sea, de mí, ¿verdad? Y que yo soy del hermano Morlet, y yo le voy a Uribe, ¿verdad? Hermanos, eso, hermanos, es cosas de niños, hermanos. No, cosas carnales, hermanos, que no deben de existir, hermanos. Porque como ya les dije varias veces, no se trata de los líderes ni de algún hermano en particular. La iglesia se trata de Cristo, hermano, ¿verdad? Nota cómo, guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escoge muy estratégicamente las palabras que utiliza. Ve por favor a 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Fíjate cómo el apóstol Pablo habla ahí de una manera bien interesante. No sé si lo habías visto antes, pero el apóstol Pablo dice ahí, dice: ¿qué pues es Pablo? Dice, ¿y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Dice así. Fíjate, pero no, se fijó cómo dijo el apóstol Pablo y no dice quién es. Se fija que no dice quién es Pablo, quién es Apolo. Él dice ¿qué es? Reduce a esas personas a una cosa. ¿Se fija? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué habla así el apóstol Pablo? ¿Sabe por qué? Porque está diciendo, en la iglesia de Cristo nadie es nadie. Nadie es nada. Dice, aquí solamente Cristo y ya. Eso es una buena teología, hermanos. Dice, aquí solamente se trata de que aquí nadie es nadie. Dice, solo Cristo y los demás no somos nada, dice Pablo, ¿verdad? Entonces dice, Pablo no es nadie, Apolos no es nadie. 1 Corintios capítulo 3 en el versículo 6 dice, yo planté, dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo. Si es algo, entonces ¿qué dice? Nadie es nada, está diciendo, ¿verdad? Dice, ni el que riega tampoco es nada, dice, sino Dios, dice, que da el crecimiento, dice, es el único que debe llevarse todo el crédito. Yo me puse de una manera, hermanos, a pensar en esta iglesia que lleva aquí, pues ya un poquito más de 6 décadas, ¿verdad? Desde 1954 esta iglesia, hermanos. Imagínense cuántos pastores han cruzado, hermanos, ¿verdad? Por este lugar, hermano, ¿verdad? Y me puse a pensar yo de una manera histórica, ¿verdad? Y dije yo, mira qué tremendo, porque ahorita aquí está hablando Pablo de que Pablo no es nada y que Apolos es nada. Y déjenme decirle, hermanos, hablando de la fe, esas personas son alguien, ¿ok? Pero dice Pablo, ellos no son nada, dice, ni Apolos tampoco. Apolos era un predicador excelente, hermanos, y tampoco ese es nada, dice, ¿verdad? Y yo me puse a pensar históricamente y dije, bueno, Cipriano Valdés no es nadie. Richard Cano, con todo el respeto y eso que lo quiero, no es nadie, hermano. Badelio Reyes, hermanos, no es nadie. Sergio Morlet, hermanos, no es nadie. Johnny Tech, hermanos, no es nadie, hermanos.
No somos nadie, hermanos. Aquí solo la luz de Cristo cuenta, hermanos. Pero qué bonito al mismo tiempo, hermano, porque fíjese, yo me puse a pensar y decía yo, mira, qué suave al mismo tiempo. Qué bonito es no ser nada y al mismo tiempo poder participar, colaborar con Dios. Porque dice hermano Morlet y hermano Cano, dice, somos colaboradores de Dios. Colaboradores, dice así. Y dije yo, qué bonito, porque fíjate, el otro lado de la moneda, los pastores Cipriano, Cano y Reyes plantaron. Pastores Morlet y Johnny Tech nos tocó regar. Pero hermanos, el crecimiento aquí en la iglesia lo da el Señor y nadie más. Si usted ha crecido algo estando en esta iglesia, es gracias a Dios, no es gracias a nosotros. Por eso es algo que no debemos de ignorar, hermanos. Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia. Cristo es el salvador de la iglesia, hermanos. Cristo, hermanos, es el dueño de la iglesia y nadie más. Los siervos solamente somos, hermanos, herramientas perecederas en manos del Dios viviente, hermanos. Cada domingo, hermanos, que usted venga aquí y entre en este santuario, que esa cruz que ve arriba le recuerde, hermanos, ¿verdad? Donde tantos pastores han desfilado, que esa cruz le recuerde cada domingo, hermanos. Cristo es el centro de la iglesia. Decía el evangelista Alfonso Víctor Muñoz de ese país, decía, Cristo, 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 puro Cristo, decía el hermano. El hermano. No lo ignores. La iglesia se trata de Cristo, pero ¿sabes qué más? La iglesia también se trata de los demás. ¿Ok? La iglesia también se trata, hermanos, de los demás. Me encanta cómo el apóstol Pablo aquí en esta porción bíblica hace distinciones muy marcadas entre Dios, los siervos y los hermanos de la iglesia. ¿Se fija? Son los conceptos que maneja en esta porción bíblica el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios pues es el que hace todo, los siervos pues no somos nada, ¿verdad? Somos solamente los que riegan, somos colaboradores, básicamente somos obreros, ¿verdad? Es lo que somos, ¿verdad? Somos el jardinero, ¿verdad? Es lo que somos. Pero el dueño, hermanos, del jardín es Dios, ¿sí? Él es el dueño de la casa. Vea cómo habla en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Ahí aparecen las distinciones. Dice, porque nosotros, ¿de quién está hablando? De los siervos, de los líderes. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios solamente, ¿verdad? Laborers, dicen en inglés, ¿verdad? Somos simplemente un worker, ¿verdad? Somos solamente un trabajador, ¿verdad? Dice, nosotros los líderes somos solamente colaboradores de Dios. Dice, pero vea cómo hace una distinción. Dice, vosotros, diga usted conmigo, somos, diga, somos, vosotros, dice, sois labranza de Dios, dice así. Y luego sigue diciendo, dice, vosotros sois, diga usted, somos, ¿sabe qué son? Edificio de Dios. Eso dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo hace una distinción entre él y cuando ve a los demás, cuando ve a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Él los exalta diciéndoles lo que son. Y les dice, yo nomás soy un trabajador aquí. Lo más importante aquí son ustedes, la iglesia. Ustedes, dice, son labranza de Dios, son edificios de Dios. ¿Sabe qué es una labranza? Labranza, no se haga de cuenta agarrar una piedra, ¿sí? Y a puro cincelazo comenzar a hacer una obra de arte, a ir picándole. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en cierta manera es esto: la iglesia, hermanos, el grupo de creyentes, hermanos, la iglesia es una obra de arte, ¿sí? Dice Pablo, nosotros nomás somos cinceles, dice, somos cinceles solamente, dice, pero Dios es el artista, dice así. Labranza de Dios sois, dice usted, dice el apóstol Pablo acerca de la iglesia. Y hace otra analogía también distinta que encontramos acerca de la iglesia. Hay muchas figuras de la iglesia en la Biblia, ¿verdad? Somos su rebaño, ¿verdad? Somos su pueblo, real sacerdocio, ¿verdad? Somos labranza de Dios y también somos, dice aquí, un edificio de Dios. Y cuando estamos hablando de un edificio, nos estamos hablando de una construcción, pero no una casa, sino bueno, hay niveles de construcciones, ¿no? Hay construcciones, ¿verdad? Que son casas, pues digamos de una sola familia. Hay complejos más grandes, ¿verdad? Donde son como digamos de apartamentos y pues es un edificio un poco más grande, ¿verdad? Una construcción más grande, hermanos. Pero cuando se habla de un edificio, hermanos, estamos hablando de algo majestuoso, de algo grande, hermanos, ¿verdad? De una obra, hermanos, arquitectónica es lo que estamos hablando, hermanos, ¿sí? Ahora,
Pablo está diciendo él, dice, yo soy el arquitecto, dice, soy el constructor. Una manera de decirlo sería, yo soy el albañil, dice el apóstol Pablo. Yo soy el albañil, dice, pero el dueño de la propiedad, dice, ese es Dios. Por eso dice que son labranza de Dios. ¿Se fija así? Dice, son edificio de Dios. Ese de habla, ¿verdad?, acerca de posesión, ¿sí? Y dice que es edificio de Dios la iglesia, es arquitectura de Dios, es una obra de arte, una labranza, una escultura de Dios, dice. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, hermanos, como líder de la iglesia, hermanos, él se está colocando, hermanos, en nivel de importancia por debajo de la iglesia de Cristo. ¿Se fija usted eso? ¿Sí? Y allá afuera, hermanos, a veces hay una mala interpretación, se lo digo por experiencia propia, donde piensan que uno, no, pues es el mero jefe de la iglesia, el pastor. Hermanos, en una iglesia cristiana no es así, hermanos. No somos el mandamás de aquí, hermanos. Nos respeta la gente, sí, pero ¿sabe por qué? Porque los hemos ganado su cariño con servicio, hermanos. ¿Se fija? El apóstol Pablo, hermanos, adecuadamente está al referirse a él. Yo no soy un albañil, ustedes son juntos, dice, son todos un edificio de Dios, dice, ¿verdad? El apóstol Pablo entiende su lugar, entiende su llamado y entiende que su responsabilidad es servir a la iglesia del Señor y percibe a los hermanos como superiores a él. Ahora, hermanos, déjenme decir una cosa, el que es espiritual, hermanos, así percibe a sus hermanos. ¿Escuchó lo que dije? El que es verdaderamente espiritual, hermanos, un cristiano verdaderamente espiritual, percibe a los demás no como menos que él, sino que los percibe, hermanos, más que él, más importante que ellos. Vea cómo habla ahí en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, dice, no sabéis, dice el apóstol Pablo, que ustedes sois, dice, templo de Dios, dice así. O sea, se fija cómo hay de edificios a edificios, ¿verdad? Dice, pero ustedes son una escultura, ustedes son una labranza de Dios, ustedes son un edificio de Dios, pero no cualquier edificio. Déjeme decirle, hay lugares, tú has entrado a diferentes templos, me imagino, cuando entras al templo, hermanos, hay un sentido de reverencia, no es cualquier edificio. Esos lugares se respetan, hermanos. Y dice, vosotros sois templo de Dios, dice así. Hermanos, así percibe el apóstol Pablo a sus hermanos. Hermanos, déjenme decirle, así debemos de percibirnos entre nosotros, hermanos. Ver a los demás, hermanos, como superiores a nosotros, porque sabe que la iglesia se trata de Cristo, pero también, hermanos, se trata de los demás. De eso habla Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 9, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Qué cosa quiere el apóstol Pablo que sintamos? Dice, teniendo el mismo amor, unánime, dice, sintiendo una misma cosa. Bueno, Pablo, pues ya saca lo que es, lo que quieres que sintamos. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice, por hacerte más que los demás, sino antes bien, dice, con humildad. Ese es el sentimiento que él quiere que tengamos, la actitud. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso quiero que sientan, dice el apóstol Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, dice, mirando por lo de los otros. ¿Se fija? Sigue diciendo, haya pues en vosotros este sentir, dice así, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo. Eso tenemos que hacer nosotros, dice, tomar forma de siervo, dice, y tomando forma de siervo, sigue diciendo más adelante, dice que se humilló a sí mismo, dice el versículo 9, por lo cual también Dios le exaltó, porque Cristo, y no es lo que dice la Biblia, dice, el que se humilla será exaltado, dice así. ¿Se fija? Esa es la actitud que el apóstol Pablo nos dice que debe de haber en los hermanos de la iglesia. La iglesia, hermanos, se trata de los demás. Lo que a ti te gusta sí es importante, ¿ok? Lo que tú quieres es importante. Tus preferencias sí importan también, pero no andes echando lío porque no se hacen las cosas como tú quieres. No andes echando bronca, ¿verdad? Porque no cantan lo que tú quieres escuchar, porque no predica quien tú quieres escuchar, ¿verdad? Piensa en los demás y lo que los otros quieran, eso es lo más importante. Yo sé que no es un mensaje que digas tú, ay, qué bonito mensaje nos tocó. Yo sé que no, pero es la Biblia, ¿qué le voy a hacer? Esa es la actitud, hermanos, que debemos de existir entre nosotros, hermanos. La iglesia, fíjate, se trata de los demás. Eso significa que la iglesia
Esto no te va a gustar. No se trata de ti. La iglesia no se trata de ti. Yo sé, ¿verdad?, que los restaurantes nos han mal acostumbrado, ¿verdad? Y yo sé que cuando vas a la agencia de carros te hace sentir como que sí, como que el mundo gira alrededor de ti. Y como que tú te mereces lo mejor. Pero aquí en la iglesia es diferente, y aquí en la iglesia no se trata de tus preferencias. Yo sé, ¿verdad?, que no se siente como el hotel, ¿verdad?, donde pasaste las vacaciones, donde, ¿verdad?, te dice que tú eres lo máximo y que lo que tú quieras es lo único que importa. En la iglesia no es hotel, ni es restaurante, ni vendemos carros. En la iglesia, hermano, se trata de los demás. Escuché a un pastor, ¿verdad?, que estaba platicando acerca de su experiencia cuando fue a mirar, ¿verdad?, a la iglesia, pues al cristianismo en la China, ¿verdad?, donde pues se prohíbe, o sea, te ven tú cantando, leyendo la Biblia, tipo de cosas, te meten a la cárcel, te matan, o sea, es ilegal ser cristiano allá. Y este hermano estaba hablando de esa experiencia y decía él, dice, yo recuerdo que fui allá, dice, y me sorprendí, dice, al mirar cómo teníamos que escondernos, dice, nos mirábamos en lugares así clandestinos, dice, ¿verdad? Y ya, dice, y ahí dice, nomás hay una página de la Biblia, se llevan cada día, dice, y entre todos leen la Biblia, una hoja de la Biblia. Dice, y la leen, dice, con tanta pasión. Así si los agarran, nomás les quitaron una página, la Biblia sigue completa. Leíamos, dice, la Biblia así en secreto, dice. Y cuando cantábamos, dice, no creas que aplauden ni gritan no, es todo calladito, y cantan con el corazón a Dios, porque no quieren que los escuchen. Porque si los escuchan, los meten en la cárcel, los multan. Cuando se terminó el servicio, me invitó un hermano, dice, a su casa. Ahí en su casa me empezó a preguntar, ¿cómo es la iglesia en América? ¿Cómo es la iglesia en Estados Unidos? Y si yo empecé a contarle, dice, y parecía que le estaba contando un chiste, dice. Cuando yo le decía, no, es que ahí tú llegas y te reciben con chocolates y te regalan café para que quieras ir y buscan a ver cómo regalarte camisetas, algo para. Y yo, dice, me quedé impresionado, dice, al mirar la actitud de esos chinos, hermanos, dice. Se reían, dice, ¿cómo? ¿Y cómo? No es cierto. Sí, así dice. Y luego, ¿sabes qué? Dice, si no te gusta la música en esta iglesia, no te preocupes, porque hay otras muchas iglesias y tú dejas tu iglesia y te vas a otra donde te guste cómo cantan. Y si no te gusta lo que dice el pastor de tu iglesia, no importa. Dice, vas y te buscas otra, al cabo, ¿qué? Dice, ¿verdad? Y los chinos, dices, estaban, dice, toda la familia, dice, tirados en el piso, dice, literal, riéndose porque no pueden creer lo que está sucediendo y cómo se vive la iglesia en Estados Unidos. Hermanos, de ningún otro lugar del mundo está creciendo tanto la iglesia como ahí. Tenemos que cambiar, hermanos, nuestra mentalidad consumista de que si no me gusta, pues al cabo me voy a otra iglesia. ¿Dónde queda el compromiso, hermanos? Aquí la gente no le gusta algo, hermanos, se quejan, patalean, dicen cosas y se van. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a gente así? Niños, inmaduros, carnales. Dice Filipenses 2:4 una vez más, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual mirando lo de los otros, dice así. ¿Qué pasó, hermana? Ay, hermana, gracias, hermana Juanita. Yo creo que tenemos que practicar, hermanos. Los demás son más importantes que yo. Ustedes son más importantes que yo. Yo sé que no es algo muy fácil en esta cultura de sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay que practicarlo, ¿no? A ver, dilo conmigo, los demás son más importantes que yo. Dilo. Ok, otra vez, hermano, así como que te la crees. Los demás son más importantes que yo. Hermanos, de veras, hermanos, los demás, hermanos, son más importantes que yo. Y déjame decirte, si tú no puedes vivir con esa filosofía, esta no es la iglesia para ti. La iglesia de Cristo no es el lugar para ti. Tienes que buscarte otro lugar donde la gente sea diferente, porque en la iglesia de Cristo se trata de Él y se trata de los demás, no se trata de mí.
Finalmente, la iglesia no solamente se trata de Cristo y se trata de lo demás, la iglesia también se trata de todos. La iglesia se trata de todos. Nosotros somos la iglesia, hermanos. Todos nosotros, el grupo de creyentes, hermanos, nosotros somos la iglesia. Una sola persona, hermanos, no es la iglesia. Un individuo, hermanos, no es la iglesia, hermanos. Jesús dijo, se necesitan por lo menos dos. Bueno, así no dijo exactito, pero lo dijo así. Dijo, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice. ¿Se fija? Entonces se necesitan por lo menos dos, dice. ¿Ve? Hermanos, se trata, hermanos, del grupo entero, hermanos. Se trata de la congregación entera, hermanos. Se trata del grupo. Nuestra declaración de misión aquí en la iglesia, hermanos, ¿verdad? La declaración de misión, pues dice qué somos y qué es lo que hacemos, ¿verdad? Pero yo quisiera solamente ponerlo ahí para que usted lo lea conmigo y vea lo que dice. Dice, somos un grupo de personas. ¿Se fija? No somos grupos que se reúnen en el mismo lugar. No debe ser así, hermanos. No debe haber facciones, disensiones, divisiones. Dice, somos, ¿cuántos grupos? Uno, dice la misión de nuestra iglesia, nos dice, somos un grupo de personas que ha encontrado nueva vida en Cristo. Como discípulos suyos nos mantenemos conectados con Dios y con su iglesia. Y estamos comprometidos a revitalizar las vidas de las personas, ¿verdad? Con el evangelio de Jesús, hermanos. Se trata, hermanos, de nosotros. El apóstol Pablo dijo así en esta porción bíblica, dijo, vosotros sois, dice así, ¿verdad? 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice, pero vosotros sois, digan ustedes, somos labranza de Dios, dice, vosotros sois, dice, digan, somos juntos, se fija, somos edificio de Dios. 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois, diga usted, somos templo de Dios, juntos, hermanos, somos, hermanos. Los líderes, hermanos, no son solamente ellos, hermanos. Tú como miembro por sí solo no eres la iglesia, pero juntos, hermanos, somos la iglesia de Dios. Juntos, hermanos, somos lo más importante para Dios, hermanos. Juntos somos lo más importante, hermanos, para Dios. ¿Sabe usted? Un día Cristo volverá, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Un día Cristo vendrá, hermanos. ¿Y sabe a qué viene, hermanos? Viene por una sola cosa. ¿Sabe a qué viene, hermanos? Viene por su iglesia, hermanos. La iglesia, hermanos, es importante. Somos, hermanos, la iglesia de Dios. Así que sin importar quién seas tú, saca la cabeza del hoyo. Cambia tu actitud. La iglesia se trata de Cristo, se trata de los demás y la iglesia se trata de todos.